buenos días, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos a través de este medio para un nuevo estudio bíblico. Seguimos estudiando el libro de Marcos, este libro que nos está atrapando, que nos está enseñando tanto. Y en esta oportunidad vamos a estudiar Marcos 8, del 27 al 33. Pero antes de comenzar la lectura, quería mencionarles cuál es el título de esta lección, que es una pregunta. Y es, ¿quién es Jesús para vos? Esa es la pregunta de la clase de hoy. Y me gustaría que a lo largo de toda esta clase vos tengas presente esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? Leemos el texto. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Precioso pasaje. Y a mí me gustó, me pareció oportuno dividir este texto, este estudio en 2 partes. La primera parte yo la llamé preguntas y la segunda parte la llamé enseñanzas de Jesús. La primera parte es del versículo 27 al 30, se llama preguntas, y la segunda parte del 31 al 33, enseñanza de Jesús. Antes de empezar a pensar en el texto, creo que es bueno que también recordemos un poco cómo es el contexto en el que se da este relato. Primero vamos a recordar que los discípulos ya hacía 2 años y medio que estaban con el Señor Jesús, recorriendo las aldeas, veían sus sanidades, veían sus milagros, escuchaban sus enseñanzas, caminaban y recorrían con él bastante tiempo, 2 años y medio aproximadamente. Si nosotros miramos los pasajes anteriores de Marcos, lo que venimos estudiando, vemos a un Señor Jesús muy activo. Vemos a un Señor Jesús que alimenta a las multitudes, que calma la tempestad, sana a distintas personas, distintas enfermedades, habla con los fariseos, va a la sinagoga, va para acá. Tiene una actividad bastante importante, hay mucho movimiento, mucha acción en los pasajes anteriores que estuvimos estudiando. Y en esta oportunidad, él decide separarse de la multitud para estar con sus discípulos, para dialogar, para dedicarles un tiempo, para enseñarles algo. Al lugar donde se dirigen es un lugar que vale la pena mencionar, en este caso la ubicación geográfica. Ellos en el pasaje anterior habían estado en Betsaida, había sanado a un ciego. Ellos de Betsaida se van hacia el norte, más o menos 50 kilómetros, a una aldea, a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. ¿Por qué cabe mencionar esto? Primero, que es la zona más al norte que el Señor Jesús llega para después bajar directamente el tiempo que le quedaba hasta Jerusalén. Cesarea de Filipo era una ciudad muy pagana, era una ciudad terriblemente pagana. Había un lugar que se llamaba Puerta del Hades donde se hacían sacrificios, había un templo donde se dedicaba a adorar al César como Dios, había mucha injerencia helénica, griega, de dioses griegos, era una ciudad totalmente pagana. Y lo curioso es que el Señor Jesús elige esta ciudad para hacerle la pregunta a los discípulos. Yo pensaba, ¿por qué no se quedó en Galilea? Su zona de confort, donde estaba el pueblo judío, donde adoraban a Dios, estaba la sinagoga.
podría haber hecho esa pregunta en ese lugar, ¿no? Y él no, él fue a un entorno diferente para hacer la pregunta. Ese es más o menos el contexto y ahora vamos a ver por qué nos sirve saber esto. Vamos a la primera parte, la parte 1 que es del 27 al 31. Yo lo llamé preguntas, ¿no? Después que habían estado un tiempo ya con el Señor Jesús, los discípulos, llega el momento de la evaluación, llega el momento de la, no sé si la confrontación, del examen. Era como una encuesta de opinión. ¿Vieron cuando a veces llamamos a un banco o a una empresa de servicios y después que terminás la conversación te dicen, lo dejo con una breve encuesta y te preguntan qué te pareció la calidad de atención, si alcanzaste a solucionar tu inconveniente, si recomendarías la empresa? Esto era una cosa más o menos así. No era una encuesta de opinión de este tipo, pero el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente acerca de él. Y antes de avanzar en la primera pregunta, porque el Señor Jesús hizo dos preguntas en esa oportunidad, hay algo que también me gusta mencionar y es que, recuerdan que estuvimos aprendiendo que el rabí, en la época del Señor Jesús, los maestros se sentaban y los discípulos, los alumnos escuchaban, preguntaban, aprendían. En este caso hay algo que me gusta y es que es al revés, es el Señor Jesús que pregunta. Él toma la iniciativa. Y esa imagen del Señor Jesús tomando la iniciativa, preguntando, es una imagen que me gusta mucho de él y que la tengo muy presente, él tomando la iniciativa. Vamos a las dos preguntas. La primera le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo curioso de esta pregunta, no le pregunta qué impresión tiene la gente de mis milagros, qué dicen de mis milagros, qué dicen de mis sanidades, o qué comentan de lo que estoy enseñando. Podría haber hecho esa pregunta, y sin embargo el Señor Jesús pregunta solamente, ¿quién dicen que soy? Le hizo claramente una pregunta de identidad acerca de su persona. Ahí le contestan los discípulos, Juan el Bautista, Elías, los profetas. Si bien eran respuestas que no eran ofensivas, eran respetuosas para el Señor Jesús, no le habían dicho nada fuera de lugar, lo catalogaban como un profeta. Si bien eran respetuosas, la respuesta no era la correcta. No era la respuesta correcta, no era la identificación correcta, porque el Señor Jesús no era un profeta, el Señor Jesús era el Mesías. Y eso es lo que costaba que pudieran entender. Y hoy en día es triste también que vos le preguntás a alguien quién es Jesús y hay una diversidad de respuestas tremenda. La gente hace hipótesis, no porque era esto, porque era un sanador, porque era un profeta, porque era un buen hombre. Algunos te dicen que era, los mismos fariseos decían que era Belcebú porque echaba fuera demonios, un maestro. Algunos posiblemente piensan que es el Hijo de Dios. El común de la gente, ¿qué opinión tiene cuando vos le decís quién es Jesús para vos? Que es la pregunta que quiero que recordemos todo este tiempo que estamos compartiendo. ¿Quién es Jesús para vos? Yo me acuerdo que un día le pregunté a una señora en el trabajo quién era Jesús, qué pensaba ella, y ella la respuesta que me dio es, yo le pido a Jesús. Yo le pido a Jesús, le pido a tal santo, le pido a tal virgen, pero yo le pido, mirá que yo le pido. Y me hace pensar, ¿no? Como que el Señor Jesús es una figura religiosa a la que vos le pedís cuando tenés un problema o que recurrís cuando querés solucionar algo. Mucha gente piensa ese tema y de esa manera. Y el común de la gente en la época del Señor Jesús evidentemente pensaba que era un profeta, que era un buen hombre. Y hoy en día mucha gente también piensa eso, con una diferencia, que nosotros tenemos un montón de herramientas en la actualidad que nos dan fundamento para realmente reconocer que el Señor Jesús era el Mesías. Tenemos la historia que nos habla, tenemos este documento tan valioso, que es la Biblia, tenemos todo lo que pasó ahí, que el Señor Jesús murió, resucitó, se presentó a los discípulos, ascendió al cielo, tenemos las profecías, tenemos las cartas, tenemos todos los documentos.
¿sí? Todos los elementos para tener conocimiento. Y sin embargo la gente sigue pensando que el Señor Jesús es un hombre bueno. La segunda pregunta que hace el Señor Jesús, una pregunta detonadora, una pregunta ya que va a lo personal, ya les hace una pregunta donde cada uno tiene que evaluar. Y dice, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? En un pasaje anterior, en Marcos 4, creo que era 41, ¿se acuerdan cuando calma la tempestad? Que ellos estaban como asustados y se sorprendieron, tuvieron temor. ¿Y qué dijeron? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, estaban como sorprendidos, ¿sí? O sea, todavía no sabían muy bien quién era el Señor Jesús. Estaban siguiéndolo asombrados, maravillados, pero todavía faltaban que lo identifiquen, su verdadera identidad. Entonces, cuando pregunta quién soy, quién vosotros dicen que soy yo, salta Pedro con ese carácter impulsivo que lo caracteriza, que lo vemos en todos los relatos, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Eres el Mesías, eres el elegido, eres el ungido. Ellos estaban haciendo una afirmación muy trascendental para la historia. Ellos estaban reconociendo al Señor Jesús como el Mesías. Y no solamente decir eres el Mesías, piensen que ellos estaban esperando ese Mesías tan ansiado y lo estaban esperando y en ese momento, en esa historia, en ese lugar estaba ocurriendo que ellos estaban viendo y reconociendo que el Señor Jesús era el Mesías. La segunda parte de este estudio, que yo lo dividí en estas dos partes, yo lo llamé enseñanza de Jesús. Esta parte es muy importante, es la más importante. ¿Por qué? Recuerden que había estado con un tiempo con ellos, recuerden lo que había pasado anteriormente, lo que dijo Pedro, y el resumen de esta parte es el versículo 8:31 de Marcos, que se los voy a leer. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor Jesús por primera vez empieza a hablarles de la muerte. ¿De qué les habla? De la muerte. Les anuncia que Él va a ser traicionado, que lo van a matar, que va a resucitar. O sea, empieza a decirles cosas que ellas no estaban esperando recibir. Ellos pensaban en otra cosa, ¿sí? Recuerden el pasaje anterior del ciego de Betsaida, como que tiene que ser sanado en 2 etapas. Primero ve a los hombres como árboles, después vuelve a taparlo el Señor Jesús y ve correctamente. Parecería ser que acá los discípulos, para entender realmente quién era el Mesías, todavía no lo habían terminado de entender. Sí hay una cosa importante, esto que dice Pedro, reconocerlo como el Mesías. Recuerden que Juan Marcos son los dichos de Pedro, ¿no? Entonces, que lo habían reconocido como el Mesías, lo que habían vivido con él, tantas experiencias, ¿sí? Pero para entender la mente judía, en ese entonces, hoy nosotros, desde otra cultura diferente, entender lo que ellos estaban viviendo, a veces tenemos que refrescar un poquito lo que venimos estudiando. Y era que ellos, como pueblo judío, sabían que era el pueblo, que eran el pueblo elegido por Dios. Ellos eso no se lo olvidaban. Recordaban la época de gloria del rey David, esa época en la que ellos tenían independencia, esa época en la que ellos tenían prosperidad económica, política, dominaban la zona, era una época gloriosa. Después de eso ocurre en la historia, las tribus del norte son llevadas cautivas por los asirios, Jerusalén es invadida por Babilonia y a partir de ese momento el pueblo judío siempre estuvo bajo el dominio de alguna otra nación, llámese griegos, llámese persas, llámese romanos. O sea, esto era lo que ellos estaban viviendo. Y pensar en un Mesías, en la profecía del Mesías, era muy emocionante para ellos. Pero ¿qué Mesías esperaban? ¿Qué Mesías esperaban?
Ellos esperaban un Mesías que les volviera a dar un poderío político, que pudieran poner al pueblo judío como una nación en el mundo, tal vez un Mesías guerrero. Ellos esperaban que ese Mesías fuera al trono en Jerusalén y se sentara y dominara. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y el Señor Jesús tenía evidentemente otros planes. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Que el Señor Jesús les enseña que Él viene para morir, para sufrir, para morir, para resucitar, pero eso ellos no lo terminaban de entender. Entonces, cuando el Señor Jesús dice eso, Pedro dice, lo llama y dice, no, Jesús, que eso no te pase, ¿no? ¿Cómo te va a pasar eso? ¿No? Hace un ratito lo había reconocido como el Mesías y ahora el Señor Jesús, ¿qué le dice? Quítate de mí, Satanás. Qué diferencia, ¿no? Lo que le dijo al principio Pedro reconociéndolo y ahora Jesús le dice, no, eso no es, dice, no son los planes de Dios, son los planes, estás pensando como los planes del hombre. Tal vez Pedro en su deseo de esperar un Mesías lo que quería era un Mesías diferente, un Mesías donde no se hablara de esto de muerte, donde no hubiera ni sacrificio ni renuncia. Ellos querían ir con este líder a Jerusalén a reinar. Y el Señor Jesús cambia todos los planes. Vamos terminando. ¿Quién es Jesús para vos? Esa es la pregunta que yo quiero que te lleves de este tiempo que compartimos juntos, ¿no? Y seguir a Jesús no es una obligación, es una decisión, que la podés tomar o no. Esa es tu decisión. Y no es solamente decir yo sigo a Jesús y lo digo de labios. Eso implica un cambio en tu vida, implica un compromiso. Y también implica dos cosas. Primero, renunciar a esos proyectos y a esos planes que tenemos que nos alejan de Dios. O sea, yo creo en Jesús, lo sigo, pero estas cosas que hago, estos planes, estos proyectos, estas cosas de mi vida me alejan de Dios o no son las que Dios quiere para mi vida y son las que me cuesta dejar. Esas cosas son las que tenemos que renunciar. Y otra cosa importante también es que el hecho de seguir a Jesús también implica que tengamos algún momento de sufrimiento, de mayor o menor medida, alguna prueba, alguna situación difícil, alguna duda. Posiblemente seguir a Jesús nos lleve a esto, pero tenemos que estar confiados y tranquilos, que Él dijo que iba a estar con nosotros todo el tiempo. ¿Quién es Jesús para vos? Es la pregunta que te hago. Si vos ya lo conoces a Jesús, te animo a que reflexiones si hay alguna cosa que te cuesta dejar, hay una cosa que está afectando tu vida, que la dejes de lado, que renuncies y que vuelvas a poner tu mirada en Jesús. Y si todavía no lo conoces, no sabés quién es este Jesús, te animo a que lo conozcas, te animo a que le hables, te animo a que tengas una conversación con Él, a que le pidas perdón por tus pecados, que pueda entrar a tu vida y que comiences una vida nueva con Él. Hay una reflexión final que quiero dejarles y es, ¿quién es Jesús para vos? Saben que esta pregunta es crucial y es muy importante. Y la respuesta que le des o que le demos a esta pregunta va a determinar nuestra vida hoy acá y más aún nuestra vida eterna. Así que miren qué importante que es esta pregunta y su respuesta. Y para terminar les quiero leer una frase que leí esta semana que me gustó mucho. Y dice, lo que usted haga hoy determinará lo que será y tendrá mañana. Ore, crezca, perdone, aprenda, decida y accione hoy. Olvide lo que queda atrás y avance en su destino en Dios. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Les animo a leer nuevamente el texto. Es un texto muy rico, seguramente van a descubrir nuevas cosas, nuevos mensajes de Dios para tu vida, así que te animo a volver a leer Marcos en el capítulo 8, que descubras lo que el Señor Jesús te está diciendo. Deseo que haya sido de bendición y Dios mediante nos veremos en otro estudio bíblico. Hasta pronto.